Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por permitirnos en esta mañana compartir nuevamente nuestro devocional con ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Cristiana Misionera Sorek y de nuestros pastores Carlos y Marta Mojica. Es para nosotros un placer poder volver a compartir con ustedes. Bien, durante esta semana vamos a estar estudiando el texto de 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 12, el cual nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estamos estudiando acerca de ser ejemplo, ser ejemplo. Y el día de hoy vamos a estudiar acerca de ser ejemplo con nuestra conducta. Hoy debemos definir qué es la conducta. Y la conducta se refiere a nuestro comportamiento y cómo nuestro comportamiento influye en nuestras acciones. Para esto necesitamos pensar por un momento en que somos los conductores de un vehículo. Y tenemos que tener presente cuál es la meta a la cual queremos llegar. Porque nadie se monta en un vehículo a conducir sin saber para dónde va. Bien, cuando estamos manejando debemos tener algunas precauciones. Por ejemplo, la vía, qué tipo de vía es en la que vamos a transitar y qué personas pueden influir en nuestra forma de conducir. A esto me refiero con otros vehículos, los peatones, los que van en bicicleta, los animalitos que están en la calle. Todo esto hace que nosotros como conductores tengamos algunas precauciones para evitar accidentes. Pues bien, la conducta se está refiriendo a cómo nosotros nos vamos a comportar en medio de este conducir. Cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo acerca de el comportamiento o de la conducta como cristiano, lo que está buscando es que él tenga un buen estilo de conducción. Algo que me enseñaron a mí cuando estaba aprendiendo a manejar es que manejar no es echar para adelante. Manejar influye en muchas cosas. Es estar pendiente de mi vehículo, es estar pendiente de mis espejos, es estar pendiente de la vía, de los obstáculos, de las personas, de los animales, de aquellas otras personas que van manejando bien o mal. Pues a eso se está refiriendo Pablo con Timoteo. Le está diciendo: mire, ha comenzado usted un caminar con Cristo y se hace necesario que usted comience a prever lo que puede suceder en su vida de acuerdo a las circunstancias. Recuerde algo: todos nosotros cuando vamos conduciendo debemos estar pendientes de la vía. No todas las vías están bien terminadas. Algunas vías tienen baches, tienen huecos que pueden hacer o pueden generar un accidente. Es por esto que Pablo le está diciendo a Timoteo: tiene que poner atención en su forma de vivir, en su comportamiento, porque de su comportamiento dependerá que se ocasionen accidentes o no. Bien, cuando estamos hablando acerca de la conducta, tenemos que darnos cuenta que existen muchas conductas en el ser humano. Nosotros generalmente creemos en la impresión a primera vista. No sé si le ha pasado, pero usted puede sentarse y escuchar a algunas personas y al ver o leer a esa persona usted se va a dar cuenta que su conducta es amorosa, porque es una persona que llega, que abraza, que hace sentir bien, que tiene palabras de amor. Y entonces esa conducta amorosa despierta en nosotros un sentido de empatía, ¿o no? Otras veces podrá haber una conducta agresiva de personas que son toscas en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de actuar, y va a generar en nosotros un rechazo. No vamos a querer tener ninguna comunicación o ninguna interacción con ellos. Otros más bien en su conducta son pasivos, no les importa si está bien, si está mal, no influyen en las demás personas. Bueno, así podríamos definir de pronto a muchas personas que conocemos. Pero recuerde, en la conducta estamos pendientes de la vía. En la vía vas a encontrar a personas agresivas,
personas que te dan el paso, otras que cuando pones la señal para cambiar de carril aceleran para no dejarte perder porque hay envidia en su corazón. Pues a esto se refiere Pablo en la conducta de Timoteo. Le está diciendo, mire, no todos somos iguales, ni nos comportaremos iguales en determinados momentos, pero préstele atención a su conducta porque su conducta sí puede generar grandes cambios en la sociedad. Y hoy tenemos que darnos cuenta que nosotros necesitamos ponerle atención a nuestra conducta. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 31, la palabra del Señor dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y ahí hay un punto importante de la conducta. Y es que nuestro comportamiento, al influir nuestras acciones, deben de estar sujetas a Dios. Porque dice, hacerlo todo para gloria de Dios. Por deducción tengo que decir que la conducta entonces debe glorificar a Dios. ¿Cómo hago yo para que mi conducta glorifique a Dios? Pues es muy sencillo, debo preguntarme si lo que voy a hacer lo haría Jesús. Y en ese momento tendré una respuesta. Me voy a emborrachar. ¿Será que esto que voy a hacer lo haría Jesús? Si la respuesta es no, no debes hacerlo. Porque esa conducta no glorificará a Dios. ¿Sabes? El comportamiento en el ser humano generalmente, casi siempre, es un comportamiento consistente. Es decir, se generan unos patrones. Entonces aquella persona que maneja airadamente siempre lo hará de la misma manera, sin importar que nadie lo haya molestado o no. Aquella persona que es amorosa lo hará de esa manera, sin importar si la gente lo acepte o no, porque es nuestro comportamiento, es algo que ha nacido en nuestro corazón. Pues bien, la conducta cristiana tiene que ser consistente, sin importar las circunstancias. La pregunta clave, ¿esto lo haría Jesús? Si eso lo haría Jesús, entonces está bien que yo lo haga. Recuerde que en la Biblia nos relatan la vida de Jesús, cómo se comportó aun cuando lo perseguían para matarlo, cómo se comportó cuando querían lanzarlo por el peñasco, cómo se comportó cuando vio a la gente en necesidad, cómo se comportó cuando muchos hablaron de él cosas falsas. Pues bien, recuerde siempre que su forma de vivir, su conducta, su comportamiento determinará sus acciones. Y cuando determina sus acciones, entonces en ese momento usted estará glorificando o avergonzando al Señor. Recuerde que cuando conducimos debemos de estar pendiente de la vía, porque se presentarán ocasiones en las cuales habrán huecos en la vida y tendrás que esquivar. Habrán otros momentos en los cuales otros conductores sin precaución abalanzan su vehículo contra el tuyo y tendrás o que frenar, o que correrte, o que permitir. ¿Sabe? La conducta es tan importante que Pablo le está diciendo a Timoteo, pilas cómo se está comportando frente a la gente, porque la gente leerá de Dios lo que vea en tu vida. En tu vida. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 15, nos dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúa como persona libre, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Este texto lo que nos está diciendo es que mi conducta debe corregir el mal comportamiento de los demás. ¿Sí? Es decir, que cuando la gente observe mi conducta, que cuando la gente vea
cómo manejo mi vida, mi familia, mi trabajo, mis responsabilidades, quieran imitarme o quieran corregir o vean en mí el error que están cometiendo. Muchas veces cuando salimos a manejar nos damos cuenta de personas que se cruzan las señales de tránsito sin ninguna prevención. Y creemos que porque ellos cruzaron el semáforo en rojo, nosotros estamos habilitados para hacer lo mismo. Y no es verdad. Las señales están en la carretera para evitar que tengamos accidentes. Así como la palabra de Dios está en nuestra vida para evitar que nos alejemos del Señor. Mi conducta debe glorificar a Dios, pero mi conducta debe corregir. Si yo veo que alguien cruzó el semáforo en rojo y yo lo cruzo, estoy diciéndole a los que vienen detrás mío que podemos hacerlo, que está bien, que tenemos afán y que podríamos presentar excusas. Pero la conducta que Dios está esperando en nosotros es que cuando vemos que otro cruza el semáforo en rojo, nosotros nos debemos detener. Porque eso hará que el que está detrás se detenga y evitaremos accidentes. Pues bien, mi hermano, la conducta del cristiano debe ser de tal manera correcta para que otras personas vean en nosotros cómo debemos actuar en esa situación. ¿Sabe? La forma más fácil que encontré hoy para hablar acerca de la conducta es manejar. Y muchos cuando vamos manejando criticamos a otros porque van muy lentos, porque van muy rápido, porque no se fijan, porque no tienen prevención en la vía. Pero cuando vemos a alguien que está haciendo lo correcto, nos damos cuenta que tenemos que hacer lo correcto. Criticas al que roba, pero cuando llegas al trabajo, robas tiempo en el trabajo. Criticas al que echa chisme, pero cuando llegas a casa hablas de los demás. Nuestro comportamiento debe corregir a los demás, no debe alentar a los demás a hacer lo malo. ¿Sí? Entonces, hoy tenemos que darnos cuenta que a nuestro alrededor existe gente que ha puesto nuestra mirada, o su mirada, en nosotros, y que esperan nuestro comportamiento, porque ellos quieren imitarlo. No vayan lejos, en su casa, sus hijos van a imitar su comportamiento. Es increíble cómo naturalmente nuestros hijos comienzan a hacer lo que nosotros hacemos, de la forma en como nosotros lo hacemos. Pues bien, piense hoy en que cada una de las personas que lo rodean son sus hijos y usted quiere lo mejor, quiere que se comporten de esa manera. Entonces no olvide que su conducta debe corregir el comportamiento de los demás. No es el hablar mucho, sino el hacer las cosas correctamente. Esto establecerá en nosotros entonces patrones de comportamiento inspiradores. ¿Sí? No sé si a usted le pasa, pero cuando yo manejo y mis hijos ven el semáforo en rojo, me avisan: papá, está en rojo, no puedes pasar. Yo debo detenerme. Y si yo me pasara el semáforo en rojo, ellos me van a regañar. ¿Cómo así? El rojo es para parar y el verde para seguir. El semáforo estaba en rojo. Eso no se hace. ¿Sabe? También en Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 9 y 10 dice la palabra: el que dice que está en luz y odia a sus hermanos, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Nuestro comportamiento es un acto de amor hacia los demás. Es un acto de amor hacia los demás. Nosotros, por amor a los demás, debemos de tener un buen comportamiento. ¿Sabe qué tanto amas a Dios?
Porque cada vez que te preguntas si esto lo haría Jesús, refleja el amor que yo tengo por el sacrificio del Señor. Cuando no hacemos lo correcto en nuestro comportamiento y alentamos a otro a seguir en el pecado, alentamos al otro a seguir en los malos caminos, en las malas acciones, en ese momento nuestra conducta como cristianos, nuestro amor como cristianos ha fracasado. Necesitamos entonces que hoy nuestro comportamiento sea consistente con el comportamiento de Jesús. Y vamos a terminar con esto. Primera de Juan, el capítulo 3, en el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Luego nuestro comportamiento o mi conducta debe reflejar mi nuevo nacimiento. ¿Recuerdan que la Biblia dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas? Ahí hay un cambio de conducta. ¿Qué hacías antes que no debes hacer ahora que eres cristiano? Ese es el nuevo nacimiento. ¿Cuál era la senda que yo seguía? ¿Por qué carretera iba manejando? ¿Y a cuál carretera me llamó el Señor a manejar? Muchos vienen de una vida de licor, de maltratos, de malas palabras. Muy bien. La palabra del Señor dice que el nuevo nacido ha dejado atrás eso. Las mentiras, todos esos pecados que habían en nuestra vida ya no deben de estar hoy, porque a eso se refiere la conducta. Debo reflejar mi nuevo nacimiento. Debo reflejar que soy una nueva persona. Debo reflejar que ha habido una transformación en mi vida. Si no reflejamos una transformación en nuestra vida, entonces no hemos nacido de nuevo y por lo tanto nuestra conducta sigue atada a nuestro pasado. ¿Sabe qué pasa? La conducta tiene problemas. Hay problemas de conducta. La ansiedad, la depresión, la hiperactividad, esos son problemas de conducta. La falta de control, la falta de atención. Cuando se ha nacido de nuevo, nuestro comportamiento es distinto. No hay ansiedad porque esperamos en Dios. No hay depresión porque Dios ha llenado todo en nuestro ser. No hay hiperactividad porque Dios gobierna nuestra vida y nos lleva por sendas de justicia. No hay falta de control porque quien gobierna es Dios. No hay falta de atención porque Él lo es todo en nuestra vida. Por lo tanto, reflejamos a la sociedad lo que hay dentro de nuestro corazón. Mis hermanos, quiero que hoy usted pueda entender que nuestro comportamiento, al determinar nuestras acciones, harán que otros se acerquen o se alejen de Dios. Hoy, nuestra sociedad depende de buenos modelos para seguir. Tenemos ejemplos nefastos en nuestra sociedad. Aquí nos matamos por el partido político. Aquí en Colombia nos quitamos la vida por el partido de fútbol. Aquí en Colombia nuestras conductas han estado encaminadas hacia el mal. Nos excusamos de que quienes nos conquistaron fueron lo peor de la sociedad europea. Criticamos al que hace el mal, al que no se comporta correctamente, pero aún así nos comportamos igual. Pues no, lo que Dios quiere y lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es: a pesar de la sociedad, sin importar cuál fue nuestro pasado, sin tener en cuenta en nuestra mente cuáles hayan sido nuestras fallas, lo que sí es cierto es que debemos transformar nuestra conducta. No importa, no le pongamos responsabilidad a los demás. Asumamos nosotros el cambio, generemos en nuestra vida una conducta digna de glorificar a Dios, una conducta digna de corregir a los demás, una conducta que refleje que en mí ha habido una transformación, un nuevo nacimiento. Y cuando tengamos todo esto, nos daremos cuenta entonces que nuestra conducta ha sido tan importante, tan consistente,
que ha generado patrones de comportamiento no solamente en nosotros, sino en aquellos que nos rodean. Necesitamos hoy que las iglesias, que los cristianos, que nuestra gente que dice amar a Dios se comporte como hijos de Dios. Saquemos una gran conclusión de todo esto. Y déjeme preguntarle, ¿cómo conduce su vida? ¿De qué manera se comporta usted en la autopista de este vivir? ¿Cuáles son las acciones que usted ha ejercido en su vida para tener un comportamiento que influya las vidas de los demás? Hoy necesitamos, como cristianos, que nuestra conducta cristiana sea tan fuerte que sea capaz de transformar a otros. El lunes veíamos cómo las palabras podían transformar. Hoy le estoy diciendo cómo nuestro vivir puede transformar a los demás. Recuerde, esto lo haría Jesús. De esta manera actuaría Él. Si yo lo hago, glorificaré a Dios. Si hago de esta manera, inspiraré a otros. Esto refleja mi nuevo nacimiento en Cristo. Todas estas preguntas deben ser respondidas a través de nuestra conducta. Y allí entenderemos entonces cuán importante es que en nosotros existan buenos patrones de comportamiento. ¿Sabe qué me encanta de Pablo? Cuando Pablo dice, sé imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿Cuántos hoy podríamos decir, hijo, imítame a mí porque yo soy imitador de Cristo? Esposa, imítame a mí porque soy imitador de Cristo. Sociedad, imíteme a mí porque yo soy imitador de Cristo. A eso se refiere la conducta. Conductas intachables, que no se puedan señalar, que la única alternativa que dé nuestra conducta es querer ser como nosotros. Que la sociedad vea que sí hay cambios si nos proponemos. Eso es lo que espera el Señor de nuestra conducta y es lo que esperaba Pablo de la conducta de Timoteo. Que fuera tan inspiradora que otros se volvieran cristianos, se acercaran a Cristo por la forma de vivir de Timoteo. No por lo que decía, sino por la forma en cómo vivenciaba lo que decía. Mis hermanos, llega el momento hoy de que nuestro comportamiento vaya mucho más allá de nuestras palabras. Compórtese hoy como un hijo de Dios, que su conducta hoy inspire a otros y que de manera especial su conducta ayude a transformar nuestra sociedad. ¿Qué tal si oramos por un momento? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de bendecirte y de honrarte. En esta mañana, Señor, te pido que trates sobre nuestra conducta, Señor. Mira cuántas acciones hemos cometido mal. Yo te pido hoy que nos ayudes, Señor, a que nuestra conducta sea para gloria y honra de tu nombre, Dios. Ayúdanos a corregir nuestro conducir, nuestro manejar, nuestra vida, Señor. Y ayúdanos para que todo lo que nosotros hagamos sea de inspiración a los demás. Porque les amamos y queremos que se comporten de la mejor manera. Y te pido, Señor, que nuestro actuar refleje nuestro nuevo nacimiento. Que nosotros podamos demostrarle al mundo que sí se puede cambiar. Que tú nos has llamado para cosas mejores y que de esta manera tú puedes hacer, Señor, una mejor sociedad. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, les doy gracias por permitirme hoy compartir la palabra del Señor en sus hogares. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, en YouTube. Hemos estado todos los días compartiendo la palabra del Señor. Comparta los mensajes de Dios con su familia. No olvide que si tiene alguna petición,
Si quiere que le ayudemos en oración con alguna necesidad que está teniendo, déjenos ahí abajito su número o denos un anuncio que nosotros podamos estar pendientes de usted para llamarle, para comunicarnos con usted, para saber en qué podemos colaborar. Mis hermanos, les amamos y anhelamos en el Señor que podamos vernos pronto. Hoy las puertas de las iglesias están cerradas, pero recuerden algo, el Señor está en todo lugar, está a una oración. Entonces no olvide que Dios lo llena y lo colma todo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.